Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la meseta número 12 de 1000 mesetas, que recibe el nombre de Tratado de Nomadología, la máquina de guerra. Bueno, esta meseta, ya nos acercamos a la recta final, quedan 3-4 capítulos solamente, o mesetas, y bueno, la verdad es que esta meseta es muy potente. Realmente todas las mesetas, o la gran mayoría de mesetas, son muy potentes a su modo de hacer las cosas o de concebir el mundo, ¿no? Porque cada una de ellas toca una serie de temas o una serie de intensidades, dirían ellos, totalmente distintas, ¿no? Pero en concreto esta, la del Tratado de Nomadología, la máquina de guerra, digamos que Deleuze y Guattari se van a adentrar en realmente como una mezcla entre antropología, ¿no? Teoría del Estado y filosofía política. Eso digamos que van a ser los puntos esenciales, ¿no? O cruciales, digamos, de esta meseta, porque como sabéis, cada meseta también toca ciertos campos del saber de una forma, pero siempre no atravesado por su modo de ver el mundo. Pero así como antes de empezar me gustaría hacer una aclaración, porque en verdad yo pienso que muchas veces, como vemos que se llama el libro 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia, a diferencia del Antiedipo, que en el Antiedipo sí que vemos que hay un análisis, una crítica, una reflexión ontológica y política también acerca del capitalismo, ¿no? Podríamos decir que es lo esencial. En verdad yo cuando leo 1000 mesetas, ya la primera vez que lo leí ya reparé en esto. En el fondo el subtítulo a mí me parece un poco, no sé cómo decirlo, pero realmente casi como secundario, ¿sabes? A nivel de la temática, porque en el fondo el punto central, o si hubiera algo más central a la hora de analizar en 1000 mesetas, el capitalismo no estaría en un punto tan central como lo está el Estado, digamos, y eso es una cosa que, no sé, yo por lo que he visto, no es algo que se hable lo suficiente, o por lo menos diríamos que el primer tomo estaría mucho más centrado en la cuestión del capitalismo, mientras que en 1000 mesetas yo creo que la teoría del Estado, o una reflexión acerca del Estado también, es como mucho más profunda de lo que encontramos en el primer apartado. Aunque sí que se hable evidentemente del capitalismo, pero eso será más en el segundo, en el capítulo siguiente. Pero bueno, vamos a meternos ya en la cuestión, ¿vale? Básicamente, Deleuze y Guattari van a organizar a un modo, digamos, similar a como Spinoza en el tratado, perdón, en la ética, organizaba mediante axiomas, presuposiciones, corolarios, etcétera, ¿no? Van a utilizar una estructura similar para plantear este capítulo y el siguiente, ¿no? Y sobre todo van a presentarnos el concepto de máquina de guerra, ¿no? En este capítulo el concepto de máquina de guerra va a ser fundamental. Básicamente la máquina de guerra va a estar opuesta al aparato de Estado. Así en abstracto la máquina de guerra parece una cosa un poco extraña, pero realmente yo creo que lo vais a coger enseguida. Básicamente lo que nos plantean Deleuze y Guattari es que la máquina de guerra es exterior al Estado. La máquina de guerra implicaría una serie, digamos, de agenciamientos, ¿no? De estructuración espontánea por parte de los diferentes procesos históricos, ¿no? De cara a promover una serie de líneas de fuga o promover una serie, digamos, de cambios a un nivel estructural que irían en oposición a aquello sedentario, a aquello, digamos, codificado, estratificado de una manera rígida, ¿no? Pero me voy a hacer explicar mejor. Básicamente, la cuestión de que si la máquina de guerra es exterior al Estado es porque el hecho de que el Estado implica un tipo de interioridad, ¿no? Digamos, un Estado, el aparato de Estado, captura la máquina de guerra y a su vez estratifica una serie de realidades en función de su maquinaria interna, de su codificación de normas, de su codificación de visiones del mundo, de una codificación moral, una codificación legal, una codificación religiosa, digamos, todo ese tipo de cuestiones que un Estado de cierto modo regula, canaliza los flujos para que vayan en una dirección y no en otra, estratifica, solidifica una serie de direcciones en el cambio a nivel político, a nivel económico, a nivel social, una serie de controles
que se regirían en base a una serie de axiomas internos, pero que se basan en una sobrecodificación. Es decir, una cosa importante del Estado es que sobrecodifica. ¿En qué sentido? En el sentido que hay una serie de flujos, ¿no? Entendiendo la realidad como una especie de dinamismo absoluto, ¿no? Se generarían flujos de comercio, flujos de personas, flujos de nacimientos, flujos de asesinatos, flujos de muertes naturales, flujos de, no sé, de creación de tecnología, no sé, todo ese tipo de movimientos que derivan en creación de cosas, por así decirlo, serían totalmente incontrolables, en el sentido de que, más que incontrolables, sino que salen de forma espontánea, ¿no? Sin embargo, el Estado lo que hace es captura, digamos, un territorio, y cuando captura ese territorio impone una serie, digamos, de dinámicas para canalizar esos flujos, ¿no? No estamos entrando en un punto moral de si está bien o está mal en concreto, sino sobre el poder que ejerce, la soberanía que tiene a lo largo de la historia, entendiendo un Estado moderno, un Estado arcaico, un Estado imperial, etc. Digamos, la cuestión de fondo es que un Estado se arroga, digamos, el poder de codificar y más bien de sobrecodificar aquellos flujos que están codificados de una forma, ¿no? El Estado sobrecodifica porque más allá de que los códigos sean de una manera, lo que le interesa es poner un código mayor sobre el que se listen esos códigos para que vayan de una forma y no de otra, ¿no? Entonces a eso entenderíamos como el aparato de Estado funcionando, ¿no? Si os dais cuenta ya vemos que el aparato de Estado implicaría como un movimiento, o más bien un estatismo que implicaría como una estaticidad, en el sentido de ser estático, de ser sedentario. Un Estado solamente se puede dar en un territorio, en un perímetro que controle, en una forma rígida, mediante leyes rígidas, que digamos que tarde o temprano se vuelven obsoletas, o que con el tiempo sí se solidifican y irían en oposición a la fluidez de lo nómada, de lo que funciona de una forma espontánea y natural, que en el fondo es el propio movimiento de la realidad en todo momento, ¿no? Pero básicamente este es el punto, ¿no? Que realmente el Estado lo que hace es capturar esos flujos y a su vez sobrecodifica una serie, digamos, de funcionamientos sobre el plano social, económico, ontológico, político, etc. Entonces, la cuestión de fondo aquí es que la máquina de guerra implicaría todos esos elementos en un sentido violento, en un sentido revolucionario, pero también en un sentido pacífico, pero a su vez tajante contra una codificación, porque implica un nuevo status quo, ya sea a nivel religioso, a nivel tecnológico, ¿no? Digamos, todo lo que puede ser como una línea de fuga, una ruptura con un statu quo dominante y con, por así decirlo, una codificación rígida, la máquina de guerra implicaría esos movimientos o esa creación de movimientos que se escapan a la captura del Estado, ¿vale? Es decir, un Estado captura los flujos, pero a su vez los flujos que captura, al no ser generados por él, siempre potencialmente pueden escaparse a su captura, ¿no? Entonces, en cierto modo, el Estado lo que trataría es de poner vallas al campo de la mejor manera posible para que regule esos flujos, pero siempre habrá flujos que se escapen a su control y que por lo tanto impliquen una serie de cambios o de revoluciones o de movimientos de desterritorialización y de descodificación sobre esos códigos que funcionaban antes, que implican una liberalización de los flujos de forma absoluta, ¿no? Pero el punto con la máquina de guerra, que no hay que tampoco entenderla, se puede entender así y no sería incorrecto, pero no solo se limita al plano bélico, ¿no? No tiene por qué ser simplemente una guerra en el sentido sanguinario, en el sentido de poder, porque justamente ellos lo que van a hablar es de que el Estado se apropia de la máquina de guerra. Y esto es muy interesante porque es el punto que separa, yo creo que la comprensión entre el Estado como una megamáquina, que dirá Lewis Mumford, ¿no? Un antropólogo muy importante que teoriza sobre esto, una megamáquina que estructura toda la realidad, en tanto que toda la realidad es mediada por su forma de pensamiento, ¿no? Por su imagen del pensamiento. Todos tenemos en la cabeza el Estado como esa imagen del pensamiento que modula
o incluso es un fundamento del que partimos a la hora de comprender el mundo, porque no podemos imaginar un mundo sin Estado, en cierto modo, o podemos imaginarlo, pero implica una ruptura absoluta con muchas cosas, digamos, en tanto que todo pasa por el Estado, ¿no? Ese es el punto. Pues la cuestión de fondo es que las máquinas de guerra no dependen del Estado, son exteriores al Estado. Sin embargo, como el Estado es una interioridad, es decir, es una inmanencia que codifica todos los flujos sobre sí misma a partir de una serie de axiomáticas, una serie de reglamentaciones muy fuertes, pues lo que haría es capturar la máquina de guerra, y eso se ve de forma absolutamente visual, ¿no? Cuando pensamos en la policía, cuando pensamos en la institución militar. Digamos, ¿qué es en el fondo un... No estoy hablando, ya os digo, de un plano moral, si está bien que exista o no. Estamos hablando de filosofía, ¿vale? Estamos reflexionando. Pero ¿qué es en el fondo la policía o qué es en el fondo la institución militar? Es la legitimidad desde el Estado de la violencia. Es decir, yo si cojo y mato a alguien, ¿no? O cualquiera de vosotros hace un atentado imaginaos cualquier tipo de violencia por extrema que sea. Eso, al fin y al cabo, dentro de la codificación estatal estaría evidentemente entendida como un asesinato, como una serie, digamos, de una delincuencia absoluta, ¿no? Entonces la cuestión es que, sin embargo, el Estado tiene lo que diría Max Weber, ¿no? El monopolio de la violencia. Es decir, el Estado no tiene por qué utilizar la violencia, pero no nos puede caber duda de que si tiene que utilizarla, la utilizará. Es decir, tú si haces todo lo que el Estado te dice, el Estado no va a emplear su violencia, ¿no? Pero al fin y al cabo se presupone que tú estás pagando tus impuestos, que estás haciendo las cosas como un buen ciudadano, o por lo menos entendiendo buen ciudadano como el ciudadano que obedece en todo lo que el Estado le dice, ¿no? Porque ahí hay una necesidad, en cierto modo, una falacia, ¿no? Porque al fin y al cabo puede haber cosas que el Estado comprenda como negativas, pero que no necesariamente tienen que serlo siempre, ¿no? Pero el punto aquí de cuestión es que la máquina de guerra, entendida como en un sentido incluso violento, en un sentido de ejercer la fuerza, la violencia, la opresión, la intimidación o la amenaza, estaría monopolizada por el Estado en tanto que captura la máquina de guerra. Me refiero, tú no puedes tener una guerrilla, tú no puedes tener un ejército de mercenarios a sueldo, pero el Estado sí que puede tener una institución militar, ¿no? Y ya os digo, no entremos en la cuestión de si está bien o está mal, ¿vale? Eso no estábamos aquí. El punto aquí es que el Estado tiene, digamos, el poder de tener un privilegio, ¿no? Sobre el resto de ciudadanos, ¿no? En tanto que es una estructura que se arroga una soberanía en la cual puede, digamos, hacer una serie de cosas que el resto no podemos hacer, partiendo de la base, ¿no? de que captura todos los flujos, ¿no? que se pueden dar en el sentido. Y ahí es el punto. Que tú puedes escribir un libro que sea una máquina de guerra, tú puedes hacer un invento que sea una máquina de guerra, tú puedes hacer se me ocurre, más allá del debate moral, ¿no? que está pero, por ejemplo, en Luigi Mangione, ¿no? el caso del tío este que asesinó a un alto cargo de una empresa, digamos, estadounidense de seguros médicos, ¿no? Digamos, ese chaval, digamos, en cierto modo, de una forma, ya os digo, en cierto modo también utópica, ¿no? Pero hizo un acto terrorista, ¿no? Por unos valores morales o éticos, ¿no? En cierto modo él se arrogó la voluntad de matar a un tío porque, al fin y al cabo, por las injusticias que hay en el sistema de seguridad social, ¿no? Bueno, de realmente digamos, de cómo funciona, digamos, la medicina y tal en Estados Unidos, ¿no? Pero el punto ahí es que se está haciendo una máquina de guerra, una persona se está tomando la justicia por su mano, pero porque está en el fondo creando una situación, una serie de flujos que contradicen, digamos, las normativas del Estado, ¿no? Porque no están dejándose territorializar, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco es una reflexión, ya os digo, más allá del plano moral, en el cual no voy a entrar. Pero el punto que hay que reflexionar es que, digamos, imaginemos si no hubiera una sociedad sin Estado, que no estoy diciendo que sea algo deseable, pero imaginemos una sociedad sin Estado, habría potencialmente la posibilidad de crear una máquina de guerra, ¿no? En cualquier momento de sometimiento de un poder sobre,
de una persona sobre otra, o de crear una cosa que irrumpa por lo que estuviera codificado anteriormente, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el momento que hay un Estado, en cierto modo hay una regulación de todos esos flujos, y al regular todos esos flujos, ¿no?, hay unos límites que no se pueden dar, ¿no? Sin embargo, aun en un sentido virtual, en un sentido de potencialmente, esa guerra, o sea, esa máquina de guerra, esa destrucción o esa creación, en cierto modo siempre va a estar ahí. La diferencia es que el Estado serviría como de límite de esos flujos, de regulador de esos flujos, con la intención de capar, limitar, elegir, distribuir qué flujos son correctos, qué flujos no lo son, ¿no? Entonces el punto está ahí, ¿no? Que la máquina de guerra potencialmente, virtualmente, existe en muchos lugares, esta posibilidad se da en la realidad, escapa con líneas de fuga, y en algunos casos también, pues, es una línea de fuga destructora porque tampoco trae nada bueno, aunque objetivamente sea una máquina de guerra, ¿no? Porque ya os digo, no es una cuestión moral. Pero la cuestión que está de fondo es que también el Estado actúa como un aparato en el cual tiene un esquema, una serie de esquemas, de pautas en las cuales su poder con su máquina de guerra le permite realizar una serie de, no sé, de ataques, por ejemplo, ¿no? Podemos imaginar cualquier guerra contemporánea, ¿no? O no contemporánea también. Digamos que al fin y al cabo hay una legitimidad a poder imponer su voluntad, ¿no?, o sus intereses para crear una guerra, y incluso para mandar a soldados, ¿no?, que nadie les ha dicho tú porque has nacido con cierta edad, eres joven y vives en este país, tienes que ir a defender los intereses del Estado contra otro Estado con gente que no conoces de nada y que tampoco te aporta, o sea, y que tampoco tiene nada contra ti ni tú contra ellos. Entonces, es más el punto, ¿no?, en el cual hay una serie de codificaciones, ¿no?, de lo que también se llamaría, ¿no?, de la Boétie, de servidumbre voluntaria, ¿no?, en la cual hay un pacto que nadie ha firmado ni ha escrito, pero que se supone que todos formamos parte de él, que es ese monopolio de la violencia, ¿no?, que en algunos aspectos regula la vida para bien, pero en otros aspectos es totalmente asfixiante, ¿no?, a nivel de que nuestra vida, en cierto modo, estaría regulada por una serie de circuitos internos, ¿no?, una serie de, digamos, de mecanismos, casi podríamos imaginar como puertas, como una especie de laberinto con puertas que se abren, otras se cierran, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, en las cuales esto puedes hacerlo hasta aquí, esto no puedes hacerlo, esto puedes hacerlo pero solo un poco, esto es imposible ni te lo imagines, esto de tal, ¿no? Y os digo, y habrá muchas cosas que evidentemente, o sea, ¿quién puede estar en contra, ¿no?, no sé, pues evidentemente del asesinato, de las violaciones, de todo tipo de atentados a la vida de las personas, ¿no? Eso evidentemente no se está poniendo en cuestión. Pero sí que hay un punto en el cual la sobrecodificación que tiene el Estado también implicaría una serie de privilegios o de imposiciones que se darían en la vida, digamos, de los individuos a partir de esa mega máquina, de esa estructura que como analizan muy acertadamente Deleuze y Guattari, se basaría en una estructuración, se basaría en una captura de flujos, ¿no? Porque al fin y al cabo, para Deleuze y Guattari todo se reduce a eso, ¿no?, a cómo entender las cuestiones desde esa perspectiva ontológica, ¿no?, y las consecuencias que tiene en los diferentes planos del saber, ¿no? Porque al fin y al cabo, si la realidad se mueve mediante esos flujos de creación, ¿no?, y por esas variables de movimiento, al fin y al cabo el Estado, ¿no?, implicaría una distribución de los flujos, implicaría también emplear los números, la ciencia para sus propios intereses, la estadística, que no por nada empieza por Estado viene de ahí estadística, ¿no?, para utilizar los flujos de información, la cuantificación, la distribución. Los impuestos también son una forma, digamos, de recoger, de cuantificar, de utilizar, digamos, el dinero para los propios intereses del Estado y recogerlo y luego, sí, utilizarlo para lo que considera oportuno, etcétera, ¿no? Pues bueno, este capítulo trata sobre este tipo de cuestiones y en el siguiente seguiremos hablando más sobre teoría del Estado y demás. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.